Capítulo 32. Congregación y comunión en el Espíritu Santo. Hay una idea silenciosa que ha ganado terreno en muchos corazones. Mi relación con Dios es personal. No necesito a nadie más. Suena espiritual, pero es incompleta. Porque aunque la fe es personal, nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Dios no nos salva para caminar solo. Nos injerta en un cuerpo. Nos introduce en una familia. Nos coloca en comunidad no como adomo, sino como protección y formación. El autor de Hebreos lo dice sin ambigüedades. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Observa la intención, considerarnos, pensarnos mutuamente, provocarnos al bien. La congregación no es solo un lugar al que se asiste, es un espacio donde somos vistos, conocidos y acompañados. Cuando eso se pierde, la fe se vuelve frágil, aunque siga siendo sincera. Este capítulo no busca idealizar la iglesia ni negar sus fallas. Busca restaurar una verdad bíblica esencial. No hay madurez espiritual sostenida sin comunión. El fuego se cuida mejor cuando hay más de una llama. La iglesia primitiva nos da un retrato simple y profundo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No perseveraban solo en enseñanza, sino en relaciones espirituales. La comunión no era un complemento, era parte del ritmo de vida en Dios. Ahí se compartía la fe, la carga, la mesa y la oración. La vida espiritual se tejía en lo cotidiano, no solo en lo litúrgico. Aquí es importante decir algo con claridad pastoral. La comunión verdadera no es perfecta, pero es necesaria. A veces hiere, a veces confronta, a veces incomoda, pero también sostiene, corrige y protege. El aislamiento, en cambio, siempre debilita, aunque al inicio parezca más cómodo. Eclesiastés lo expresa con una sabiduría que atraviesa generaciones. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Nadie planea caer, pero todos en algún momento tropiezan y ahí se revela el valor de la comunión, tener a alguien que levante cuando las fuerzas fallan. El problema no es caer, el problema es no tener a nadie cerca cuando eso ocurre. Este capítulo es especialmente importante en una época donde la independencia espiritual se confunde con madurez. Muchos dicen, yo me congrego con Dios, pero evitan la corrección, el acompañamiento y la rendición. Esa independencia no produce libertad, produce vulnerabilidad. Por eso este capítulo introduce prácticas concretas que aterrizan la comunión más allá del discurso. La primera herramienta es una evaluación honesta de comunidad espiritual, no para juzgar a otros, sino para discernir tu propio caminar. Pregúntate con sinceridad, ¿tengo una comunidad donde puedo ser conocido de verdad? ¿Hay personas que saben cómo estoy realmente? ¿Recibo corrección o solo afirmación? ¿Camino con otros o solo alrededor de otros? Asistir no es lo mismo que pertenecer, y pertenecer no es lo mismo que participar con el corazón abierto. La segunda herramienta es la práctica de rendición y acompañamiento. Esta es una decisión observable, no una idea abstracta, ¿no? Implica permitir que alguien tenga voz en tu vida espiritual, alguien con quien puedas orar, confesar luchas, discernir decisiones y recibir consejo. No se trata de exponer todo a todos, se trata de no caminar solo. Aquí aparecen las preguntas que este capítulo pone sobre la mesa. La primera es directa: ¿camino solo o acompañado? No si tienes contacto, sino si tienes compañía espiritual real, porque se puede estar rodeado de gente y seguir solo por dentro. La segunda pregunta va aún más profundo. ¿Me dejo pastorear? No solo desde el púlpito, sino en la vida. ¿Acepto corrección? ¿Escucho consejo? ¿Pido ayuda cuando la necesito? Resistirse al pastoreo no siempre es rebeldía, a veces es miedo a ser visto. Este capítulo también exige cuidar dos riesgos doctrinales que se presentan como opuestos, pero que hacen el mismo daño. El primero es la independencia espiritual. Yo y Dios, sin cuerpo, sin rendición, sin corrección. Ese camino suele terminar en dureza, orgullo o caída silenciosa. El segundo riesgo es el control religioso.
comunidades donde la autoridad aplasta, manipula o infantiliza. Eso tampoco refleja el corazón de Cristo. La comunión bíblica no controla, cuida, no domina, acompaña, no reemplaza la conciencia, la forma. La verdadera comunión se mueve entre estos dos extremos, ni aislamiento orgulloso, ni sometimiento abusivo. Quiero hablar desde lo vivencial y eclesial. He visto personas crecer profundamente en comunidad y he visto otras apagarse lentamente en soledad espiritual. También he visto heridas causadas por estructuras dañinas. Por eso entendí algo clave. No se trata solo de congregarse, sino de discernir cómo y con quién caminar. La comunión sana no te quita identidad, la fortalece, no te silencia, te ordena, no te controla, te protege. Cuando abrí mi vida a acompañamiento espiritual real, algo cambió. No porque me volví dependiente de personas, sino porque dejé de cargar solo. La fe se volvió más humilde, más estable y más encarnada. La comunión no reemplaza la relación con Dios, la sostiene en el tiempo. Quiero cerrar este capítulo con una oración que no busca idealizar la iglesia, sino rendir el corazón a su diseño. Señor Jesús, gracias porque no me llamaste a caminar solo. Perdóname si he elegido el aislamiento por miedo, orgullo o heridas no sanadas. Enséñame a vivir la comunión según tu corazón, con verdad, humildad y amor. Muéstrame dónde debo abrir mi vida, recibir acompañamiento y caminar en comunidad. Líbrame tanto de la independencia espiritual como del control religioso. Quiero crecer protegido, acompañado y rendido a tu diseño. En tu nombre, Jesús. Amén. Con este capítulo se establece otro ritmo esencial de la parte B, una vida espiritual vivida en comunión, no en soledad. El fuego se cuida mejor cuando hay otros alrededor que lo avivan y lo protegen. Y ahora el camino nos lleva a una expresión concreta de esa vida compartida, como el temor del mal y una vida de santidad se manifiestan en lo cotidiano, no como legalismo, sino como fruto de un corazón alineado. Ahí continuamos.